Antes de empezar a contarles mi historia, déjenme hacerles una pregunta un tanto extraña. ¿Ustedes creen en las premoniciones o en las visiones del futuro? Yo antes pensaba que mi futuro no estaba escrito, que gran parte de lo que pasaba en mi vida era por las decisiones que yo tomaba. Pero después de aquella ocasión, empecé a dudarlo. Aún hoy en día, lo que me pasó en aquella ocasión ha sido un poco difícil de asimilar, e incluso he llegado a tener un par de pesadillas en las que repetía esa fatídica noche una y otra vez. Aquel accidente me dejó marcado de por vida, y no solo físicamente. Bueno, supongo que antes de todo debo saludar. Buenas noches a todos y espero que la estén pasando bien. Es un gusto saludarlos y tener la oportunidad de contarles mi historia en esta ocasión. Mi nombre es Augusto. Tengo 30 años y llevo más de 5 años trabajando como camionero. Comparado con algunos compañeros de profesión, llevo realmente poco tiempo dedicándome a este oficio. He escuchado historias en este podcast de personas que llevan ya unos 20 años trabajando en esto, tal vez más. Pero aunque no lleve tanto tiempo, puedo decirles que he acumulado un montón de experiencias y anécdotas agradables de mis viajes. También una que otra historia un tanto negativa que no me gustaría mucho recordar. Y luego está esta que la supera a todas. Nunca he podido contarle a nadie más de lo que me pasó en aquella ocasión. Y de verdad, espero que contarla aquí pueda ayudarme a superar aquello. Esa vez debía hacer un viaje hacia la capital de mi país desde una de las fronteras. El problema de esto es que el viaje era realmente largo y agotador, pero no había nada que pudiera hacerse, pues debía dejar los minerales que se recolectaron de una de las mayores minas del país. La ruta fue totalmente planificada por la compañía para la que trabajo, pues en el momento en el que se decidió que yo hiciera tal viaje, me encontraba terminando otro. Pero debido a la cercanía, yo era la única opción lógica. Ahora, el tiempo que pasaría lejos de casa se extendería varios días más, lo cual obviamente no me gustaba demasiado, pues aunque no tengo hijos, sí tengo una esposa a la que no le gusta demasiado que salga de viaje por demasiado tiempo. Y aunque tiene razón, en esta ocasión no había mucho que pudiera hacer para oponerme a lo que decían mis jefes. En cuanto la llamé para avisarle de este cambio repentino, realmente podía sentir su fría mirada aún por el teléfono, por lo que terminé rápidamente la llamada y continué con mis labores. Finalmente llegué hasta la mina y allí tuve que esperar algo de tiempo para que terminaran de cargar el camión. Mientras tanto, aproveché el tiempo libre que esto me dejaba para tomarme un pequeño descanso y una tienda en algún pequeño hotel cercano. Pero supongo que ahí fue cuando debí notar que todo empezó a ir mal, pues tuve un sueño realmente extraño en el que tenía un grave accidente. En el sueño, la velocidad a la que yo iba era de casi 80 kilómetros por hora. No tenía puesto el cinturón de seguridad y tenía una botella de agua en la mano. El accidente ocurrió realmente rápido, pero recuerdo que en mi sueño no fue por culpa mía, sino que un conductor en el carril contrario intentó adelantar a otro vehículo en el momento incorrecto, lo cual causó que ambos tuviéramos una colisión frontal. Sin embargo, en mi sueño actué tan sagazmente que antes de que mi camión colisionara con el otro vehículo, abrí la puerta y salté. El sueño causó tanta impresión en mí que justo antes de que mi cuerpo tocara el asfalto de la carretera, me desperté apresuradamente con una profunda respiración, seguido de una agitada y violenta hiperventilación. De inmediato miré la hora y resultó que era ya la hora en la que debía regresar a la mina para empezar mi viaje. Y así lo hice, pero todo fue una complicación tras otra. Problemas en el papeleo, errores logísticos, discusiones entre los empleados. Fue todo un desafío salir de ahí y terminé retrasándome 2 horas enteras por culpa de estas complicaciones. Estaba calculando que llegaría a la parada de descanso asignada
a eso de las 10 de la noche, pero ahora estaría llegando aproximadamente a medianoche. Todo esto me pareció bastante molesto, pero sin nada que pudiera hacer, inicié la marcha mientras sacudía todo mi mal genio fuera de mi cuerpo. En cierto punto, luego de varias horas de viaje, sentí mi garganta increíblemente seca, y en cuanto pasé por un peaje, mi prioridad fue comprar una botella de agua a alguno de los vendedores ambulantes que se hacían allí. Un poco más adelante, y después de un largo rato y de haberme tomado media botella de agua, sentí las urgentes ganas de orinar, lo cual hice a un lado de la carretera, y cuando volví a subirme al camión, a falta de un poco menos de 2 horas para llegar a la parada de descanso, el cinturón de seguridad me empezó a parecer terriblemente molesto, así que no me lo puse y seguí conduciendo. Supongo que habían pasado unos 10 minutos de aquello, y me di cuenta que en ese preciso instante reuní todas las condiciones del extraño sueño que tuve unas horas atrás. No estaba utilizando el cinturón de seguridad. Tenía una botella de agua en la mano, y cuando revisé el kilometraje, iba casi a 80 kilómetros por hora. En ese momento no era consciente del sueño. Simplemente me pareció un curioso déjà vu. Pero justo en ese instante, sin que yo encendiera la radio, empecé a escuchar una risa que parecía tener cierto tono de burla en ella, y como si hubieran iluminado mi cabeza, recordé el sueño y me di cuenta que justo en ese instante cumplía todas las condiciones. Esto me confundió un poco, y de verdad que no pensé que nada fuera a pasar, pero en ese instante pude ver cómo un vehículo en el carril contrario intentaba adelantar a otro, y la velocidad a la que íbamos hacía imposible maniobrar para evitar un choque frontal. Realmente hice todo lo que estuvo en mis manos para evitar aquel accidente, pero ya era demasiado tarde, y justo como en mi sueño, terminé saltando del camión para evitar la colisión frontal. No sé si tomé la decisión correcta, pero estaba seguro de que no iba a salir nada bueno del accidente de un camión que se mueve a 80 kilómetros por hora y lo que parecía ser un autobús que iba casi a la misma velocidad. Pero bueno, como yo iba a una velocidad bastante considerable, creo que ya podrán imaginar que el golpe con el asfalto no fue para nada agradable. Al final, no puedo recordar si fue el inigualable dolor el que me hizo perder la conciencia o algún golpe en la cabeza. La verdad es que me golpeé tan fuerte y en tantos lugares que no estoy seguro de lo que pasó. Lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el hospital. Por lo que me dijeron, tenía varios huesos rotos y demás heridas de gravedad, pero con un tiempo considerable de recuperación estaría bien, o al menos podría volver a trabajar. Quien no estaría bien fue el conductor del autobús que, afortunadamente, estaba sin pasajeros. No corrió con la suerte de sobrevivir a la colisión. Los investigadores me dijeron que al parecer tuvo la misma idea de saltar, pero no tuvo tiempo suficiente para desabrochar su cinturón de seguridad, el cual parecía estar averiado. Honestamente, no quise hablar con nadie acerca de ningún detalle del accidente, y permanecí en silencio al respecto y recuperándome de todas mis heridas, lo cual me tomó un poco más de 8 meses, o mejor dicho, casi un año entero. Actualmente puedo trabajar con normalidad. Quedaron algunas secuelas del accidente, obviamente, pero al menos puedo seguir trabajando. Sin embargo, no ha habido día en el que no me pregunte por qué rayos tuve ese sueño, aunque supongo que es algo que difícilmente podré saber. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Mi padre era un veterano de guerra, y siempre me decía que debía estar en guardia en todo momento y en todo lugar, pues cosas extrañas pueden suceder hasta en el más común de los lugares, y situaciones complicadas pueden llegar a nuestra vida en cualquier momento.
Mi padre murió hace muchos años, ya después de luchar en contra del cáncer de páncreas por algún tiempo. Pero esa es una de las enseñanzas que recibí de él y que nunca podré olvidar. Incluso usó algunas para educar a mis hijos. Pero la vez en la que tuve que aplicar esa enseñanza de manera práctica, no lo hice. Buenas noches a todos. Es un gusto. Me llamo Edwin Cabrales. Tengo 49 años y desde ya hace 20 años que trabajo como camionero. A veces hago viajes largos, a veces simplemente tengo que hacer una entrega dentro de la ciudad. Todo depende de lo que la compañía para la cual trabajo requiera. En aquella ocasión, debí hacer uno de esos viajes largos que no me gustan para nada. Siempre he sido un hombre de familia. Me gusta convivir con mi esposa y mis hijos, por lo cual no importa cuánto dinero extra deje de ganar. Prefiero quedarme en la ciudad y no permanecer quién sabe cuántos días alejado de mi amada familia. La empresa para la que trabajo es esencialmente una empresa de mensajería, pero también actúa como empresa de transporte y opera en todo el país. Esa vez debía llegar hasta la ciudad un poco alejada para recibir la encomienda, y después debía dejarla en una ciudad distinta, ambas totalmente lejos de donde yo vivo. Mientras me dirigía a la primera ciudad, el viaje fue de lo más tranquilo. No hubo nada anormal e incluso el tráfico fue fluido. Todo fue tan perfecto que desearía que todo el resto del viaje hubiera sido así. Pero eso eran situaciones que estaban totalmente fuera de nuestro control y no había nada que pudiéramos hacer. Al llegar a la ciudad, tomé la encomienda y partí hacia el destino. La carga que llevaba era una producción entera de una fábrica, supondré yo, de implementos para el hogar, y lo que yo estaba haciendo era dejando todos esos productos en un almacén que pertenecía a los clientes que compraban aquello. Todo ocurrió una noche mientras viajaba con aquel cargamento. Ya habían pasado 2 días desde que recibí la encomienda, y habiendo llegado al pequeño hotel en el que dormía esa noche, hice una revisión rápida del cargamento. Me aseguré de dejar bien puesta la llave del tráiler de mi camión y me fui directamente hacia mi habitación. Sin embargo, algo extraño me ocurrió mientras estaba en el pasillo del piso de mi habitación. De alguna extraña y peculiar manera, empecé a escuchar una respiración a mi lado, como si hubiera otra persona, pero por más que miraba, no había nadie. Y además de eso, comenzaba a tener la impresión de que ese pasillo era más largo de lo que se veía. Esto me puso terriblemente nervioso, y aunque no soy un tipo que se asuste con facilidad, no puedo negar que aquel nerviosismo hizo que por unos segundos mi corazón se acelerara hasta que finalmente logré llegar hasta mi habitación y cerré la puerta. La sensación de alivio que sentí me invadió de una manera que no se alcanzan a imaginar, y en ese momento no sentía deseos de nada más que salir de ese hotel y nunca volver ahí. Pero mis aspiraciones se retrasarían luego de recibir una llamada de mi jefe a la mañana siguiente. Resultaba que hubo un desacuerdo con el cliente en cuanto al precio de transporte de todo el cargamento, o al menos eso fue lo que me dijo el jefe. Y el plazo en el que debían depositar la primera parte del dinero ya había vencido y aquella compañía no lo había hecho, por lo cual no podía moverme de aquel punto hasta que finalmente el dinero estuviera en las cuentas de la empresa. Esto se tradujo a que, en contra de mi voluntad, tuviera que quedarme en aquel hotel hasta que mi jefe me llamara para darme de nuevo la orden de que reanudara mi viaje. Todo esto sucedió en las primeras horas de la mañana, cuando ya estaba listo para salir y seguir conduciendo. Ya que no tenía nada más que hacer, salí un poco a recorrer la zona en la que estaba. Aproveché la oportunidad para hacer algo de turismo, ya que a pesar de que estaba en la carretera, prácticamente estaba en las entradas de una de las ciudades con mayor atractivo turístico de mi país. Volví al hotel ya siendo de noche, y ya que no tenía servicio a la habitación, debía dirigirme al comedor, pero primero quería llegar a mi habitación para ducharme. Todo volvió a ponerse extraño en cuanto pasé por aquel pasillo de nuevo, pues, además de la respiración que escuché antes y a la sensación de estar siendo observado,
Estoy bastante seguro de que podía escuchar pasos detrás de mí, pero claramente no había nadie. El pasillo se hacía cada vez más largo ante mis ojos, y cuando no pude soportar los nervios que sentía, salí a correr. Pero extrañamente los pasos que escuché se apresuraron, como si el dueño de estos también estuviera corriendo detrás de mí. Pensé seriamente en no bajar hasta el comedor a cenar, pero mi estómago rugía, así que en cuanto me duché y me puse ropa limpia, me dirigí hacia el comedor con un paso realmente apresurado. Sin embargo, a todo lo que mencioné antes, se sumó la aparición de un extraño sonido que parecía el llanto de una mujer. Aunque a decir verdad, no me fijé demasiado. Simplemente quería abandonar el pasillo lo más rápido posible. En cuanto llegué al comedor, realmente no quería volver a mi habitación y me quedé hablando con el viejo conserje que estaba allí limpiando el piso del comedor. Estaba seguro de que no iba a creerme, pero de igual forma le conté lo que me sucedió en aquel pasillo anteriormente, pues pensé que era posible que, si ha trabajado tanto tiempo en aquel hotel, debía saber algo acerca de lo que sucedió en el pasillo. Para mi sorpresa, y supongo que también fortuna, el anciano me confesó que sabía exactamente lo que había pasado, y aquel hecho se remontaba a los primeros días en los que él comenzó a trabajar en el pequeño hotel. Resulta que en aquel pasillo había sido asesinada una mujer. El conserje me dijo que nadie supo de los motivos de esto, y la policía nunca pudo atrapar al culpable, pero la forma en la que ocurrió el crimen fue realmente grotesca. Lo más perturbador de lo que aquel viejo dijo fue que al parecer el alma de aquella muchacha se había quedado atrapada en aquel pasillo y ocasionalmente se manifestaba. A veces lo hacía de formas leves, provocaba simples ruidos y cosas por el estilo, y otras veces lo hacía de forma realmente intensa. El anciano finalizó haciendo una clara advertencia. Me dijo que tratara de no hacer nada para molestar el alma de aquella mujer, pues se había convertido en un espíritu lleno de rencor y atacaría a cualquiera que la molestara. Incluso me habló de las extrañas muertes que tuvieron aquellos que tuvieron la audacia de hacerla enfurecer, cosa que por cierto no era demasiado fácil. De verdad pensé que me iba a decir que simplemente ignorara esos ruidos extraños, pero aquel anciano simplemente soltó una bomba que me dejó terriblemente nervioso. Se suponía que ahora debería regresar a mi habitación así. Intenté ir a la recepción para cambiar mi habitación, pero desafortunadamente ya estaban todas totalmente llenas. No me quedó más remedio que llenarme de valor y regresar a mi habitación. Pero, para mi sorpresa, en cuanto llegué a aquel pasillo, vi a una mujer sentada en el suelo con un vestido de un color amarillo claro manchado de lo que parecía ser sangre. Supongo que lo más destacable de aquella situación es que el pasillo tras ella estaba totalmente oscuro, y en cuanto sintió mi presencia, se puso de pie y empezó a caminar hacia mí. No pude ver su rostro porque estaba totalmente cubierto con su cabello, pero podía oír claramente aquel llanto que escuché antes. Yo quedé pasmado. Le dije que por favor me escuchara, que solo quería llegar a mi habitación y no quería ofenderla o molestarla. Le dije que por favor me dejara entrar, que yo me iría a la mañana siguiente y nunca tendría que volver a verme. Esto suena loco, pero estuve intentando razonar con un fantasma. Evidentemente no funcionó. Aquella aparición llena de sentimientos negativos y cargada de rencor simplemente se abalanzó sobre mí, lo que hizo que me sintiera terriblemente nervioso. Afortunadamente logré moverme lo suficientemente bien como para esquivarla y salir corriendo a mi habitación. El viejo conserje me dijo que el espíritu de aquella mujer solo aparecía en las noches, así que todo lo que tenía que hacer si ocurría algo era llegar a mi habitación y no salir hasta que llegara el amanecer del día siguiente, y con el primer rayo de sol, ella simplemente desaparecería.
Yo corrí lo más rápido que pude hasta llegar a mi habitación, sin mirar atrás en ningún momento. Alcancé la puerta de mi habitación y cerré la puerta con seguro. No estaba dispuesto a rendirme, y justo en ese momento empezaron a golpear la puerta de una forma realmente fuerte y escandalosa. Me quedé en la puerta haciendo contrapeso con mi cuerpo hasta que finalmente confirmé que esa cosa ya no estaba golpeando la puerta y finalmente pude descansar un poco. A la mañana siguiente mi jefe me llamó y me dijo que ya habían debitado el pago, por lo cual ya podía irme de allí y continuar con el viaje. Pero para ser honesto, yo me hubiera ido de aquel hotel esa misma mañana. Afortunadamente el resto del viaje fue tranquilo y no hubo ningún contratiempo. A veces pienso en la sincronización tan perfecta que tuve aquel momento con el fantasma, pero esto no sirve de nada preguntárselo, puesto que jamás volveré a ese hotel. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hay lugares, situaciones y cosas que lo mejor es que sigan ocultos. Por una verdad lo suficientemente mala, pueden desembocarse un montón de situaciones desagradables y puede llegar a causar heridas psicológicas totalmente irreparables. Una verdad puede ser la cura a muchos males y en algunos casos puede ser dolorosa. Eso lo sabemos todos, pero lo que ese día aprendí es que a veces es mejor no saber la verdad. Como dicen por ahí, la ignorancia en muchos casos puede llegar a ser una bendición. Buenas noches y mucho gusto a todo. Mi nombre es Alfonso del Valle. Tengo 35 años y soy camionero desde ya hace unos 8 años. Honestamente hablando, nunca me gustó esta profesión. Mi padre se dedicaba a esto y no me agradaba para nada el hecho de que no estuviera en casa casi nunca. Pero ya ves cómo es la vida, da muchas vueltas. Nunca me imaginé que terminaría trabajando en esto. Afortunadamente no tengo ni esposa ni hijos, solamente una pareja con la que hemos acordado vernos de vez en cuando para aliviar nuestra soledad. Una maniática del trabajo igual a mí. Dicen que los polos opuestos se atraen, y es más o menos lo que pasa entre ella y yo. Sin embargo, no estoy aquí para hablar de mi vida amorosa ni mucho menos, sino para contarles una experiencia que he tenido que ha sido totalmente inolvidable. Pero no es para nada en el buen sentido. Trabajo para una empresa de químicos. Mi labor es llevar los desechos que salen del laboratorio hasta una bodega a las afueras de la ciudad, donde hacen todo el proceso necesario para desecharlos. Pero de vez en cuando hay raras ocasiones en las que debo hacer las entregas de los productos terminados que se venden. Honestamente, prefiero mucho más encargarme de los desechos. Me arriesgo a menos problemas y son trayectos cortos dentro de la ciudad. Pero cuando debo entregar los productos que se venden, bueno, nunca han sido trayectos de menos de una semana. Además, después de lo que pasó en aquella ocasión, prefiero aún más encargarme de los desechos. Verán, como ya les dije, hacer las entregas significa someterse a viajes horrorosamente largos que en ocasiones ponen a prueba tanto tu resistencia física como mental. ¿Por qué lo digo? Pues precisamente porque es así. No hay nada que ocultar al respecto. Esta vez tuve que hacer un viaje de 2 semanas. Quería volverme loco. No quería hacer un viaje tan largo. Pero al mismo tiempo, necesito el empleo, así que no tenía ninguna opción. Debía hacer lo que mi jefe me estaba pidiendo que hiciera. Hice todos los preparativos necesarios y salí en cuanto cargaron el camión, esperando que fuera un viaje sin complicaciones. Y lo fue durante todo el camino a hacer la entrega de los químicos. Pero el gran problema comenzó cuando tuve que devolverme. Había congestiones por doquier, incluso en carreteras que fueron diseñadas para que eso no pasara. No sé a qué se debía, pero no estaba para nada dispuesto a seguir ahí sin hacer nada. Y fue justo en ese momento que escuché que alguien decía mi nombre como si estuviera susurrándome al oído.
Intenté ubicar a la persona que me dijo mi nombre, pero no pude, y simplemente lo interpreté como alguna brisa extraña. Sin embargo, en el momento siguiente, volví a escuchar esto, y no una vez, sino varias. Personalmente me preguntaba si se trataba de un efecto del cansancio que sentía, pues ya eran más de las 9 de la noche, y yo seguía atascado en el terrible tráfico. Sin embargo, al parecer, no lo era, porque en cuanto pasó esto, sentí unas ganas incontrolables de ir hacia el túnel que se podía ver a un lado de la carretera, el cual no pude usar porque aún estaba en construcción. No pude resistirlo y terminé bajándome del camión y caminando directo hacia ese túnel. Y en cuanto llegué a la entrada, en el fondo, en medio de la oscuridad, estoy bastante seguro de que vi a una persona con una túnica que cubría incluso su cabeza. Su rostro no podía verse, y en una de sus manos sostenía lo que parecía alguna especie de báculo o algo por el estilo. No podía moverme del lugar, o al menos eso creía, y vi cómo esta persona se acercaba a mí lentamente, hasta que estuvimos frente a frente. Esta figura extendió su mano hacia mí, y pude ver que no había ni un solo trozo de piel en esta. Eran todos huesos. De inmediato me alejé totalmente asustado, e incluso solté un pequeño grito y regresé al camión. Sin embargo, pude ver aquella figura observándome fijamente, e incluso varios días después, a muchos kilómetros de aquel lugar, de vez en cuando podía verla de pie a un lado de la carretera observándome, pero desapareció como por arte de magia en cuanto llegué a mi ciudad natal. Hasta el día de hoy, no sé qué es lo que quiere conmigo, pero a veces también me encuentro esa figura en mis sueños, en los que simplemente está ahí de pie observándome, y se volvió una constante cada vez que salgo a hacer un viaje de larga distancia. Es decir que si antes no me gustaba hacer tales travesías, ahora sí que menos. Muy bien, oyentes, ahora vamos con el último relato de la noche. He estado en situaciones poco comunes varias veces, y confío en mi juicio para reaccionar a cada situación extraña que se presente en mi trabajo. Pero como ser humano soy perfectamente consciente de que hay un límite a lo que puedo hacer, y lo que pasó aquella noche me hizo ser más consciente de esta verdad. Buenas noches a toda la comunidad de este canal. Mi nombre es Augusto Ignacio de la Cruz. Tengo 50 años y llevo más de 20 años trabajando como camionero de carga pesada. Durante mi larga carrera en este oficio, he acumulado un montón de experiencias, anécdotas e historias interesantes. Pero lo que voy a contarles el día de hoy supera las expectativas. Cuando era joven, tenía la costumbre de no salir de viaje con el tanque de gasolina del camión totalmente lleno. Esto lo hacía intencionalmente para poder detenerme en alguna estación de servicio y abastecerme. Pero yo usaba este tiempo para tomarme un pequeño descanso y comer uno que otro aperitivo. En aquella ocasión, me encontré con un lugareño que estaba avisándoles a todos los conductores que no fueran por el camino principal, pues un accidente realmente grave congestionó la vía y aún tomaría varias horas abrirla. Yo me acerqué al hombre y le pregunté si había una forma más rápida de llegar a mi destino, o si al menos había algún desvío que pudiera tomar. Y el hombre sin demora me habló de un atajo que acortaría al menos 3 horas de mi viaje. Pero lo que me pareció extraño fue la advertencia que esta persona me dio por si me decidía a usar el atajo. Sin importar qué pase o qué veas, cuando estés ahí, no te detengas por nada del mundo, ¿entiendes? Yo supuse que era un tramo de carretera en la que era común la aparición de ladrones o algo así, así que simplemente asentí y regresé a mi camión, el cual ya estaba completamente abastecido, y así reanudé mi marcha. A medida que iba avanzando por aquella carretera principal, podía notar que las palabras de aquel lugareño eran ciertas,
pues en cierto momento el tráfico empezó a ponerse lento, hasta el punto en el que se podía prever que más adelante sería realmente difícil avanzar. Pero afortunadamente, gracias al atajo que aquel hombre me reveló, pude evitar quedarme quién sabe cuánto tiempo atrapado en un embotellamiento. En cuanto tomé el atajo, lo que me pareció extraño fue que el silencio se hizo inmediato. Ni siquiera podía escuchar el claxon de los otros vehículos a lo lejos. No le di demasiada importancia a este asunto y seguí adelante con toda la intención de acortar el camino lo más posible. Sin embargo, lo siguiente que vi fue a un hombre a un lado de la carretera haciendo lo que parecía ser alguna especie de danza ritual. No sé mucho acerca de eso, pero era un hombre con máscara. Estaba sosteniendo 2 antorchas y haciendo un baile extraño alrededor del fuego. ¿Qué más podría ser que un ritual? De ahí en adelante, todo se puso aún más extraño. Pero yo me aferré al consejo que me dio aquel lugareño y no me detuve. Ni siquiera bajé la velocidad. Pero lo que estaba pasando me empezó a aterrar a cada segundo que pasaba. No sé si es que estaba viendo al mismo hombre varias veces o veía a varios hombres al lado de la carretera, pero ver esa figura bailando se volvió una constante, además de que podía escuchar cuervos haciendo graznidos por doquier. Por precaución, subí los vidrios de las ventanas del camión y justo en ese momento pude notar que un montón de cuervos empezaron a estrellarse contra los vidrios y el parabrisas. Sin embargo, había algo extraño en estos cuervos, en específico en sus rostros. De alguna forma, parecía como si fuera el rostro de una persona. La situación me tenía realmente preocupado, pues incluso pude escuchar el aullido de varios lobos a lo lejos. No sabría decir si estaba asustado, pero estoy bastante seguro de que estaba muy nervioso, a tal punto que ya sentía que no podía mover mi pie del acelerador y lo tenía presionado hasta el fondo. Lo que más hizo que me desesperara fue que pude escuchar claramente cómo uno de los neumáticos del camión explotó, y realmente no tengo ni la menor idea de cómo fue que no perdí el control y me volqué en ese momento. Pero de alguna forma, aún en ese estado, pude llegar al final de aquel tramo. Una vez más, el silencio reinó, pero de alguna forma este silencio no tenía ese aire siniestro. Pero con el neumático así, no había forma en que pudiera seguir con mi camino con normalidad, por lo cual tuve que cambiar la llanta y usar de repuesto la que traía conmigo. No es una tarea para nada fácil cambiar una llanta tan grande, pero de alguna forma pude hacerlo solo y seguir con mi camino. Aquella noche, decidí que jamás volvería a tomar atajos recomendados por lugareños, sino que seguiría el camino principal sin importar las horas de congestión, pues la verdad, no quisiera volver a experimentar algo así nunca más en mi vida. Buenas noches para todos. Les envío mi historia. Sé que para muchos puede ser difícil de creer, pero yo puedo asegurarles que cada palabra que voy a mencionar es real. Es lo que me sucedió. Y al contárselas, intento de alguna forma exorcizar los demonios que han quedado dentro de mí. Me llamo Ismael, y todo esto empezó cuando yo era muy joven y realizaba uno de mis primeros viajes. Haber conseguido el puesto de trailero era para mí una gran oportunidad, ya que por primera vez tenía un trabajo estable en el que podría desarrollarme y mantener a mi familia, a mi nueva y joven familia. Yo estaba muy entusiasmado. Hacía meses que estaba sin trabajo y todo se había vuelto muy cuesta arriba. Mi hijo era muy pequeño y desde que había nacido había necesitado atención médica y medicinas muy caras que le ayudaban a mejorar sus problemas respiratorios. El trabajo era el primer viaje largo que me asignaban en la empresa. Hasta ese momento habían sido todos viajes cortos y sencillos,
con los cuales ir adquiriendo experiencia. Pero este nuevo encargo era un viaje de esos que requieren horas y horas de carretera. Había anochecido. Yo salía de una gasolinera en la que me había detenido para cargar combustible. Y de paso compré un café doble bien cargado que me renovaría las energías para seguir conduciendo durante toda la noche. Me adentré en una carretera angosta y descuidada que me permitiría evitar un rodeo y me ahorraría unos cuantos kilómetros. Los márgenes de las banquinas estaban cubiertos por pastos altos. La imagen era realmente tenebrosa. Yo me mantuve relajado. La carretera no me daba miedo, por lo menos en ese entonces. Yo debo admitir mi responsabilidad. Admito que me distraje, que bajé la vista hacia el asiento de mi lado para leer un mensaje que me había llegado al teléfono. Fue solo un segundo, y fue en ese preciso momento que el hombre salió de los pajonales. Yo de reojo vi su figura, su silueta. Di un volantazo, pero ya era demasiado tarde. Lo choqué con una buena parte de la trompa del camión. ¿Saben cómo es el aterrador sonido de un cuerpo humano al ser golpeado por un camión en movimiento? No puedo explicárselos. Solo quienes los hemos vivido sabemos lo escalofriante que es ese sonido. Detuve el camión en medio de la carretera. Yo estaba petrificado. Me aferraba con ambas manos al volante y respiraba agitado. Sentía como si el pecho se me fuera a partir en dos. Vi mi mirada en el espejo retrovisor y me sorprendieron lo grande que se veían mis ojos. No sé con certeza cuánto tiempo fue, pero necesité un buen rato para lograr convencer a mi cuerpo de que debía descender del camión. Sentía las piernas débiles, como si en cualquier momento se quedaran sin fuerzas y me obligaran a caer al asfalto. Tenía la piel cubierta de un sudor helado y la cabeza confusa. Caminaba muy despacio, casi que arrastraba los pies por la carretera. Di la vuelta al camión. Encontré el cuerpo del hombre con facilidad. Cuando lo vi, el estómago se me dobló en dos partes y vomité sobre el pasto. El hombre tendría poco más de 40 años, aunque era difícil asegurarlo. Tenía mucha sangre en su rostro. Una pierna y un brazo estaban rígidos, en una postura y un ángulo antinaturales. Era obvio que estaban rotos. Me acerqué e intenté tomarle el pulso, primero en la muñeca y luego en el cuello. Y como imaginaba por su aspecto, el tipo estaba muerto. Me quedé en cuclillas junto a él. Perdería mi trabajo. Otra vez volverían los problemas económicos, los conflictos en la casa. Me incorporé y di vueltas por la carretera, agarrándome la cabeza y mirando al cielo como si la luna pudiese ayudarme a darme una respuesta. Miré en ambos sentidos de la carretera. No se veía nada ni a nadie, ni una sola luz había, y supe de inmediato lo que tenía que hacer. Inmediatamente tomé el cuerpo por las axilas y comencé a arrastrarlo. Me adentré en los pajonales. Al caminar hacia atrás e inclinado, los largos pastos me ocultaban por completo. Lo arrastré como unos 20 metros para adentro, y allí lo dejé. Inmediatamente regresé al camión, y desde ahí observé el camino que había recorrido. Era imposible pensar que allí había un cadáver. No había un solo indicio, y las marcas entre los pastos desaparecían segundo a segundo. Estaba seguro que cuando llegara la mañana, no habría ni el más mínimo detalle que delatara mi incursión en aquellos pajonales. Arranqué el camión y nunca más volví a hablar de ello. No se lo comenté a nadie hasta hoy, ni siquiera a mi esposa. Lo dejé y lo enterré en mi pasado, como algo que nunca hubiese ocurrido. Pasaron 5 años,
5 años en los que me asenté en mi profesión de trailero, en los que logré estabilidad económica y un buen pasar para mi familia. 5 años en los que, más allá de no poder olvidar nunca lo que había pasado y revivirlo muchas veces en pesadillas tan confusas como aterradoras, sí había logrado que no me afectase por lo demás en mi vida. 5 años, hasta que, hace unos pocos días, pasó lo que ahora voy a relatarles. Estaba conduciendo por la autopista. Ahora manejo un camión último modelo, de lo mejor que tiene la empresa, fruto de años de servicio y responsabilidad. Me detuve en una gasolinera a comer algo. Saludé a los empleados que ya me conocían de tanto ir en los últimos tiempos. Pedí mi hamburguesa y me fui a sentar a una mesa para esperarla. Para pasar el tiempo, tomé un periódico de una mesa cercana. Empecé a hojearlo sin prestarle demasiada atención, hasta que de reojo vi algo que me llamó la atención y me obligó a volver la página. El titular me dejó perplejo. Macabro hallazgo, decían las letras negras. Debajo del título había una foto de unos pastos altos enmarcados por un cielo nuboso. Reconocí el paisaje. No sé cómo, porque debe de haber miles de lugares como ese. Y aquella vez era una noche oscura. Pero aún con todo eso, lo reconocí. Era el lugar. Las primeras líneas se transformaron en un frío que me recorrió muy despacio todo el cuerpo. Dio una media vuelta por mi cuello y descendió por mi columna, congelándome la piel. Decían palabras más, palabras menos, que en los pajonales de la banquina de la carretera secundaria 27 se había encontrado un cadáver. El estado avanzado de descomposición que presentaba era poco más que un esqueleto cubierto con jirones de piel. Demostraba que, según palabras de los expertos, ese cuerpo llevaba allí un mínimo de 40 meses. La empleada de la gasolinera trajo mi cena. Cuando me vio pálido y con la vista perdida de la nada, me preguntó si estaba bien. Yo logré salir de mi estupor. Le dije que sí, que estaba bien. Corrí el periódico de la mesa, casi haciéndolo un bollo, y le dejé el espacio para que ella dejara la comida. Aún me descubrí imposibilitado de probar bocado. Tenía un nudo doloroso en el estómago. Apenas pude probar algo de la gaseosa. Volví a la carretera. La noche era cerrada y oscura. No podía quitarme el artículo del periódico de mi cabeza. Unas luces rojas y brillantes en la carretera me llamaron la atención. Había un accidente. Era grave y con varios autos involucrados. Las grúas aún no habían llegado. Recuperar a los heridos del amasijo de hierros y luego despejar la carretera llevaría horas. El tránsito estaría interrumpido por todo ese tiempo. La policía y los escombros guiaban a los pocos que andaban por allí a un desvío. El desvío era la carretera secundaria 27. ¿Existe el azar? ¿Pasan las cosas porque sí? ¿O todo es destino? ¿Todo un guión armado por alguien o algo que se divierte con los que nosotros creemos es nuestra vida? No lo sé, pero ahí estaba yo, viéndome obligado a regresar a la carretera secundaria 27, minutos después de enterarme que habían encontrado el cadáver del hombre que yo maté 5 años atrás. El estado de la carretera había empeorado. Evidentemente, no había recibido ni un solo trabajo de mantenimiento en los últimos años. Yo avanzaba con la vista fija en el frente. Creo que estaba en shock o algo así. Había pasado demasiado en poco tiempo. El cadáver hallado. El volver a ese sitio que había pasado años intentando desterrar de mi memoria. Respiré profundo e intenté tranquilizarme. Aquella carretera no era demasiado larga. Si no hacía ninguna idiotez,
En unas 2 horas podría estar saliendo de ella y retomando mi antiguo itinerario. Me sentía mejor. Aquello no era más que una jodida casualidad. Aterradora, pero casualidad al fin y al cabo. O eso pensaba. Ojalá hubiese sido solo eso. El primer susto me lo di cuando vi las luces azuladas. La policía todavía estaba en donde habían encontrado el cuerpo. El solo hecho de estar pasando por ese exacto lugar me heló la sangre. Bajé la velocidad. Saludé con la cabeza a los 2 agentes que con señas me ordenaron que siguiera el viaje. Ni por un segundo se me ocurrió desobedecerles. El verdadero terror llegaría un par de kilómetros después, justo cuando comenzaba a creer que lo peor ya había pasado. De pronto, una silueta emergió de entre los pajonales y corrió directo hacia el camión. Yo, que viajaba muy despacio debido sobre todo a la tensión y los nervios, di un volantazo y logré esquivarlo. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué había sido eso? No terminaba de preguntarme esas cosas, cuando de pronto otro hombre se me apareció de la nada y me obligó a dar otro brusco volantazo. Esta vez había estado muy cerca de darle, pero esta vez, y por solo una fracción de segundo, había podido ver su rostro. Un rostro que estaba enterrado en lo más profundo de mi memoria. Un rostro que aún hoy en día me atormentaba. Durante el siguiente kilómetro me pasé esquivando al espíritu de aquel hombre que de alguna forma había sido transportado a ese plano nuevamente al haber encontrado y removido su cuerpo. Cuando reapareció otra vez a pocos metros de mí, no tuve ni los reflejos ni la voluntad para esquivarlo. Vi sus ojos abrirse y su boca dibujando un grito de dolor. La trompa del camión atravesó ese cuerpo intangible y sentí su propia presencia atravesando mi cuerpo y llenándolo de frío, angustia y dolor. Tuve que detenerme. No estaba en condiciones para seguir conduciendo. No podía seguir adelante de esa forma. Cuando llegué al lugar, la policía ya estaba juntando sus cosas para retirarse. Cuando me vieron aparecer caminando por en medio de la carretera, y ya de noche, me hicieron detenerme, levantar las manos e identificarme. Cuando confirmaron que no estaba armado, me preguntaron qué estaba haciendo allí en medio de la noche. Yo fui bastante concreto. Les dije que estaba allí para hacer una confesión, que yo era el responsable de la muerte de aquel hombre que habían encontrado el día anterior. En este preciso momento en el que estoy llegando al final de este relato, estoy sentado en el catre que tengo en mi celda. Si bien aún no tengo una condena definida, mi abogado dijo que no fuera demasiado optimista. Atropellar al hombre había sido malo, pero ocultar intencionalmente el cadáver y mantenerme en silencio durante tanto tiempo empeoraban todo. Si bien estoy pendiente de lo que suceda, tampoco estoy desesperado. Desde el momento que el cuerpo de ese hombre fue rescatado del olvido de los pajonales, sé que su espíritu no iba a dejarme en paz hasta que yo confesase mi crimen y aceptara mi responsabilidad. Espero que más allá de que yo pase una buena cantidad de años aquí encerrado, ese pobre hombre logre descansar en paz. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Voy a contarles una historia. Un amigo trailero me dijo que este era un buen lugar para compartir las cosas que nos pasaban en la carretera y que son difíciles de decir cara a cara. Antes de empezar, tengo que pedirles que cierren los ojos, que se imaginen lo siguiente y díganme si no se aterrorizarían.
Cierren los ojos e imaginen que están conduciendo un camión durante la noche, en medio de una carretera desierta y bajo una insistente tormenta. La caja del camión está repleta de ataúdes robados de un cementerio. Obviamente, los ataúdes están ocupados por cuerpos supuestamente muertos y podridos. Pero de un momento a otro, comienzas a escuchar un sonido que, poco a poco, aumenta de volumen y de pronto sobrepasa el rugido del mismísimo motor. Son golpes y rasguños contra la chapa, golpes que provienen desde la parte trasera, desde la caja, desde donde están los ataúdes. Miedoso, ¿verdad? Y ahora, ¿qué harían ustedes en un caso como ese? Hoy voy a contarles mi historia, pero como siempre se dice, es necesario empezar por el principio. La empresa era de mi padre. Él manejaba todo. Teníamos 4 camiones, 2 que conducía mi hermano y yo, y otros 2 conducidos por empleados. Cuando todo esto sucedió, estábamos en nuestra peor situación económica. Las nuevas normativas, los impuestos, la competencia desleal contra las grandes empresas nos estaban llevando gradualmente a la quiebra. Recuerdo el dolor y la pena en el rostro de mi padre cuando se vio obligado a despedir a uno de los conductores empleados y también a vender uno de sus camiones. Pocos días después de eso, me llamó y me pidió que fuera a la empresa. Ahí me dijo que las cosas estaban tan mal que estábamos obligados a tomar trabajos que en otras circunstancias no los haríamos nunca. Yo intenté que me especificara de qué trabajo se trataba, pero mi padre prefirió no hacerlo. A los 2 días volvió a llamarme y me dijo que tenía un encargo para mí. El señor Kierkegaard era un hombre de negocios, sobre todo de negocios turbios al margen de la ley. Su nuevo proyecto consistía en robar una gran cantidad de joyas pertenecientes a una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad. ¿Cuál era la particularidad de este hecho? Que las joyas estaban enterradas en el cementerio, ornamentando los cadáveres de dicha familia, que había fallecido por completo luego de una extraña muerte por intoxicación en su propia mansión. Kierkegaard había contratado los servicios de Lucio Buenafuente, legendario saqueador y profanador de tumbas. La problemática era la siguiente. A diferencia de los habituales cementerios en los que Buenafuente ejercía su profesión, este era un lugar privado con un par de guardias bastante eficientes. Abrir las tumbas, subir los ataúdes y recuperar las joyas de los 5 muertos sería un trabajo que llevaría demasiado tiempo, y eso imposibilitaría no ser descubierto por los guardias de seguridad. Pero como Buenafuente no pensaba de ninguna forma perderse la generosa paga que Kierkegaard le había ofrecido, propuso lo siguiente. Él se comprometió a abrir las tumbas y recuperar los 5 ataúdes, pero Kierkegaard debía disponer de un vehículo grande que le permitiera transportar los cajones hasta un lugar seguro y alejado donde pudiera completar el trabajo con tranquilidad. Ese vehículo grande sería mi camión. A mí no me gustaba la idea, pero debo admitir que el pago era irrechazable, sobre todo para un trabajo que no debía llevar más de un par de horas. Como si fuera a propósito, esa noche una tormenta se desató sobre la ciudad. Yo cumplí y estuve a la hora indicada en el lugar señalado. Estacioné fuera del portón de chapas que estaba en la parte trasera del cementerio. Ese portón siempre estaba cerrado con cadenas y candados, pero se ve que Buenafuente se las había arreglado para que esa noche estuviera sin traba alguna. Esperé un par de minutos, y de pronto sentí el ruido del portón y vi a los hombres. Buenafuente y 3 hombres fueron transportando los féretros de uno en uno. Yo abrí la caja del camión y ellos lo subieron. La lluvia era tan intensa
que prácticamente nos volvía invisibles para cualquiera que pasara por allí. Aunque de todas formas a esa hora de la noche y con el clima así como estaba, era lógico que no anduviera nadie. Cuando los 5 ataúdes estuvieron encima de la caja, los hombres cerraron las puertas. Buenafuente, agitado por el esfuerzo y lleno de barro, se acercó a la cabina y me preguntó si sabía la dirección, con suficiencia y un poco de enojo porque me preguntara semejante pavada como si yo fuera un novato. Le dije que sí, e inmediatamente me puse en marcha. Debía salir de la ciudad y transportar mi mortuoria carga hasta una estancia que estaba en el medio de la nada, en la que me encontraría con Buenafuente y con Kierkegaard. Allí el profanador se encargaría de quitarle las joyas a los muertos, como habían acordado con su nuevo patrón. Luego debían entregarlas, y luego de eso se llevaría su honoroso pago. No logré relajarme hasta que abandoné la zona del cementerio. Si alguien me hubiera visto allí, o si la mismísima policía hubiese pasado, hubiese sido muy complicado. Un camión normal saliendo de la ciudad en medio de la tormenta no era algo que llamase la atención demasiado. La lluvia arreció, la visibilidad se hizo muy mala y me vi obligado a avanzar despacio. La estancia no estaba muy lejos, no tardaría demasiado en llegar, y el dinero ayudaría muchísimo a mi padre. Creo que es justo que también les hable de los muertos. En definitiva, no son tan protagonistas de esta historia como todos los demás que he nombrado. Eran los Álvarez Fournier, una familia aristocrática de la clase más alta de la ciudad. Su trágica muerte había acaparado durante días las portadas de los periódicos. El matrimonio, ya bastante mayor, y los 3 hijos, las 2 mujeres y el menor, el varón, eran jóvenes universitarios y además futuros herederos de toda la fortuna de la familia. Pero todos fallecieron de la forma más misteriosa posible, la misma noche al haber ingerido un alimento en mal estado. Algunos diarios hablaron de un pescado preparado de una forma sofisticada o algo así. Tanto la cocinera como el mayordomo de la casa fueron detenidos, pero hasta el momento no se había podido demostrar que hubiesen tenido una intención premeditada de asesinar a la familia. Iré a la derecha en el cruce de rutas y tomé por la carretera secundaria. Debía ser unos cuantos kilómetros por aquella ruta desierta. Luego encontraría la tanquera de madera que me llevaría a la estancia por un camino angosto de tierra. Y fue ahí cuando escuché el primer golpe. Fue como cuando una mano abierta golpea una pared o una puerta de metal. Al principio no le di mucha importancia. Muchas veces el metal hace ruido solo porque sí. Además, imaginé que en el apuro por no ser vistos, los hombres no deberían haber sido demasiados prolijos al acomodar los cajones en la caja. Seguramente los ataúdes andaban por ahí chocándose unos con otros con cada movimiento que hacía el camión en aquella ruta bastante en mal estado. Pero a los pocos segundos llegó otro golpe, y enseguida un ruido que era mucho más cercano a un rasguño que a otra cosa. Lo primero que pensé fue que mi propia cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando los golpes y rasguños se repitieron y comenzaron a ser cada vez más insistentes y sonoros, no pude ignorar que algo sucedía. Inmediatamente me detuve. Bajé del camión. La lluvia había amainado, pero de todas formas era molesta y helada. Al haber detenido el motor, los golpes y rasguños se escuchaban mucho más fuertes y claros. La caja se sacudía. Era como si un animal salvaje estuviera encerrado dentro. Si no era esa opción, ¿cuál otra podría ser? Giré las trabas con dificultad. Las manos me temblaban. En el momento exacto en el que estaba por abrir las compuertas, los ruidos y las sacudidas del camión se detuvieron. Me vi tentado de no abrirlas,
de dejar todo cerrado, volver a la cabina y continuar el viaje. Que se hicieran cargo Buenafuente y sus secuaces cuando los encontráramos en la estancia. Pero, ¿y si había alguien más? Si necesitaban ayuda, no podía dejar a alguien encerrado allí dentro. Un golpazo contra la chapa desde el interior de la caja me sacudió de mis pensamientos. Grité si alguien necesitaba ayuda, pero nadie contestó. Tenía que haber. Terminé de girar las trabas, tiré de las compuertas y di un par de pasos hacia atrás. Las puertas abiertas de la caja del camión eran como las fauces abiertas de un monstruo enorme. Primero todo fue silencio. Saqué el teléfono de mi bolsillo y alumbré. Pude distinguir los ataúdes. Las asas del metal brillaron con la luz. Las tapas estaban caídas y los cajones estaban abiertos. Enseguida percibí un movimiento, y ahí vi las figuras avanzando hacia la puerta, justo hacia donde yo estaba. Escuché unos sonidos guturales, unos gruñidos apagados, y ellos alcanzaron la luz. La penumbra no me impidió ver sus pieles verdosas y grises. Caminaban inclinados y torcidos. Eran espeluznantes. Tenían una mueca torcida y los ojos saltones y amarillentos. Aún con esos rasgos en común, se podía distinguirlos claramente. El matrimonio y los 3 jóvenes hijos. Los 5 estaban vestidos con ropas elegantes que ellos mismos rompían en jirones, y todos estaban ataviados con joyas brillantes de un valor incalculable. Los 5 vinieron por mí. No puedo asegurarlo, pero debo decir que me parecían hambrientos. Yo me paralicé, pero cuando la mano de una de las chicas me alcanzó por el hombro, reaccioné. Conseguí deshacerme de ella y cuando los demás llegaron a mí, pude empujarlas con todas mis fuerzas. Incluso la señora Álvarez Fournier terminó tirada en el asfalto, aunque no pareció sentir dolor alguno. Llegué a la cabina e inmediatamente arranqué el camión. Cuando me alejaba, vi por el espejo cómo esos 5 zombies deambulaban sin sentido en medio de la carretera. Como el apuro no me había permitido cerrar las compuertas, uno a uno los ataúdes y sus tapas fueron resbalando y cayendo por la carretera como quien intenta dejar un rastro. Cuando regresé a la empresa, mi padre se puso furioso. No me creía ni una palabra de la historia y me insistía con que ahora tendríamos problemas con gente muy peligrosa como Buenafuente y sobre todo con quien nos había contratado, Kierkegaard. Efectivamente, cuando mi padre se comunicó con él por teléfono, el hombre estaba furioso por no recibir su carga e incluso amenazó con acabar con nosotros. Pero las noticias del día siguiente colaboraron, primero con nuestra seguridad y después con que todos, mi padre, Kierkegaard y Buenafuente, comenzaron a creer en mi historia. Los periódicos aseguraban que en la noche anterior se habían encontrado en la ruta provincial número 44 los restos de 5 ataúdes por los que se podía ver no eran para nada antiguos. Incluso rezaba la nota que varias partes que se habían encontrado parecían nuevas. Pero lo más importante estaba en las últimas páginas, en los policiales, porque en las últimas novedades sobre la trágica muerte de los Álvarez Fournier aparecía un nuevo dato y sumamente relevante. En una nueva investigación, en los aposentos de la cocina y el mayordomo, se había encontrado una entrada oculta en un cuarto secreto. Dentro se había encontrado dibujos en el piso, restos de animales muertos, libros antiguos, pinturas con sangre y unos cuantos signos más de rituales paganos. Si bien todo el poder estaba en material de los especialistas, se podía adelantar que las palabras resurrección,
Nueva Vida y Caminantes eran las que más se repetían. Kierkegaard, Buenafuente y mi padre decidieron dejar todo como estaba y no volver a hablar del tema. Yo, por más que pasé el tiempo, no dejé de preguntarme por esos zombies, por esos muertos vivientes cubiertos de joyas que debían estar deambulando por la carretera buscando qué comer. Aquellos cadáveres nunca fueron encontrados de vuelta. La curiosidad puede llegar a ser muy peligrosa en ciertos contextos. Los niños pueden llegar a herirse por la curiosidad de saber qué es lo que pasa si hacen determinada cosa. O los adultos pueden llegar a tener el corazón totalmente roto por la curiosidad de iniciar una relación con alguien que no les conviene. Es por eso que mucha gente dice que la curiosidad mató al gato. Y créanme, no es para menos, porque la curiosidad terminó por darme una experiencia inolvidable, y no fue una para nada agradable. Hola a todos, ¿cómo están? Quisiera no estar contándoles esta historia, pues solo me trae malos recuerdos, pero mi psicólogo dice que tengo que afrontar estos sentimientos, y supongo que hablar de lo que pasó es un buen inicio para ello, ¿verdad? Mi nombre es Andrés. Tengo 36 años y soy camionero. No llevo la cuenta de cuántos años llevo exactamente dedicándome a esto, pero estoy seguro de que inicié cuando tenía aproximadamente unos 24 a 25 años. No lo esperaba, pero encajé en este trabajo sorprendentemente bien. Pienso que probablemente eso se deba a mi personalidad. Yo considero que soy un espíritu libre, con todas las ventajas y desventajas que eso conlleva. Me encanta ir de aquí para allá, pero nunca me establezco en un solo lugar. Y así ha sido con todo, incluyendo mis relaciones. He tenido 2 hijos con 2 mujeres distintas, y por más que las he querido, nunca he podido ser capaz de hacer lo que llaman sentar cabeza. No sé cómo explicarlo, pero para mí era algo extremadamente difícil. Obviamente siempre pensé en la razón de esto, pero nunca lo llegué a analizar de forma tan profunda. Antes de aquella ocasión, fue una de esas veces en las que pasa algo tan grave que te hace pensar de otra manera y ver tu propia vida de una forma totalmente distinta. Recuerdo muy bien que eso fue hace ya unos 3 años. Estaba haciendo un largo viaje para entregar una cantidad para nada despreciable de materiales de construcción, pues estaban construyendo un gran condominio en aquella ocasión. Según sé, la idea de aquel proyecto era que fuera algo campestre, así que la construcción quedaba en un punto en las afueras de una ciudad que estaba a 1 semana de la mía. Me gusta mucho hacer este tipo de viajes de larga duración, pero no me agradaba mucho cuando lo que tenía que llevar era un cargamento tan pesado, pues debía tener el máximo cuidado posible para no volcarme en una curva. Y aún más cuando el camino estaba lleno de carreteras sinuosas que, en ciertos contextos, pueden llegar a ser demasiado peligrosas para un vehículo tan grande. Hay que tener mucho en consideración: la mejor hora para conducir por el lugar, las condiciones de la carretera, la velocidad y muchas otras cosas. A pesar de lo que parece, siempre me he caracterizado por hacer bien mi trabajo. Y como todas las condiciones negativas que tenía en esta ocasión, no solo me sentía nervioso, sino que también muy estresado. Después de analizarlo con la mayor calma posible, concluí que la mejor forma para llevar estos materiales lo más rápido posible y sin problemas era conducir de noche. Poco tráfico, menos riesgo de accidentes con otros vehículos, y si era necesario, podría conducir muy lento sin temor a afectar el flujo de tráfico en alguna carretera. Con ese problema resuelto, todo lo que quedaba era completar el trabajo, lo cual fue verdaderamente sencillo los primeros 3 días, pero al 4.º día todo cambió.
fue cuando el camión empezó a ponerse difícil. Y no sé si era por el cansancio, pero parecía como si la carretera fuera más angosta de lo normal. Recuerdo muy bien que estaba pasando por una carretera sinuosa. Tenía muchas curvas y bosques por todos lados. Y de repente me pareció ver algo en el bosque que brillaba más de lo que debería en una oscura y fría noche en medio de la nada. Al principio no le di demasiada importancia, pero a medida que iba avanzando, me di cuenta de que aquel resplandor no desaparecía. No sé si era mi imaginación, pero parecía como si estuviera siguiéndome o algo por el estilo, lo cual obviamente me pareció terriblemente extraño. Después de un rato ya no era algo que me pareciera extraño, sino que llegaba a ser algo molesto. Una luz que alumbraba directamente a mi rostro y que en ocasiones no me dejaba ver bien. Aunque mi camión fuera el único vehículo sobre la carretera, aún podía accidentarme, por lo que no era una sensación para nada agradable ser cegado de vez en cuando. Llegué a pensar que tal vez era un bromista o algo así. Al principio sentía algo de curiosidad, pero en aquel instante sentía que era una necesidad imperante descubrir la fuente de aquella extraña luz o no podría estar en paz. Así que, en contra de todo sentido común, me detuve y me bajé del camión para hacer algo que ahora mismo considero realmente muy tonto: seguir la luz. Realmente parecía que estaba hipnotizado, pues no me di cuenta de cuánto tiempo me la pasé caminando en medio de los árboles y los arbustos. Pero después de un rato, la luz simplemente desapareció sin dejar rastro alguno. Parecía como si hubiera estado en alguna especie de trance, porque en el momento en que esa luz dejó de alumbrarme, fue cuando me di cuenta que todo a mi alrededor estaba lleno de niebla exageradamente espesa, tanto que no podía ver nada más allá de 1 metro. Y fue ahí cuando verdaderamente me asusté. No tenía idea de qué camino tomar para regresar a mi camión. En cuanto fui consciente de esto, me preocupé mucho e hice lo que me pareció más lógico en ese momento: regresar sobre mis pasos. No sé si tuvo mucho sentido tomar esta decisión, pero estaba desesperado, y en ese momento me pareció una excelente idea. Sin embargo, no importaba cuánto caminara, esa niebla seguía ahí y no parecía como si fuera a desaparecer. De hecho, creo que se puso aún más tensa, y con toda la oscuridad circundante, no podía evitar estar realmente nervioso. Después de un rato, empecé a escuchar sonidos extraños. Primero fueron pasos, lo cual me hizo correr, pues pensé que era algún animal salvaje y peligroso. Y mi suposición se hizo aún más fuerte en cuanto empecé a escuchar gruñidos y rugidos. Pero todo lo que creí que pasaba se desvaneció en cuanto empecé a escuchar risas. ¿Quién anda ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quieren de mí?, pregunté nerviosamente mientras empezaba a correr desesperadamente. Sin embargo, no escuché ninguna respuesta, y después de un rato, todos esos sonidos repentinamente desaparecieron. Ingenuamente pensé que estaba a salvo, pero luego de esto, sentí que algo me sujetó del tobillo, y antes siquiera de poder fijarme, esa cosa me jaló. Me tiró al suelo y empezó a arrastrarme. Empecé a gritar y a suplicar desesperado. No sé si fue simplemente porque escuchó mi súplica o si lo que realmente quería era sacarme del lugar. Pero sea lo que sea que pasó, me llevó fuera de la niebla. En cuanto salí, una vez más, aquella luz empezó a alumbrar. Fue tan intensa que esta vez me cegó. Aún así, me puse de pie y empecé a caminar.
Ni siquiera sabía hacia dónde me dirigía. Pero si de algo estaba seguro, es que debía alejarme de ese lugar tanto como pudiera. Y en cuanto el efecto de la ceguera pasó, de una manera sorprendente y desconocida, había regresado hasta el lugar donde estaba mi camión. He pensado muchas cosas desde ese día. He escuchado algunas historias con algunas similitudes en este canal. Y la verdad es que creo que tuve mucha suerte de haber salido ileso. Realmente pudo ser peor. Y pude no haber regresado. Así que estoy agradecido por la fortuna que tuve. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome exactamente qué fue lo que pasó. Pero no creo que el saberlo sea algo muy sano que digamos. El caso es que después de ese día, y sin importar la curiosidad que me genere algo, nunca me volví a bajar del camión en medio de una carretera. Y por supuesto, aún menos de noche. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Creo que mis padres debieron enseñarme que no hay que levantar todo lo que a las personas se le cae en la calle. No todo lo que encuentras por casualidad tirado en el suelo puede llegar a ser algo bueno. Y esa lección tuve que aprenderla de la peor manera. Mi nombre es Luis, tengo 34 años y soy camionero. Mucho gusto a todos y un saludo especial a toda la comunidad. La verdad es que no conocía este canal. Fue un amigo quien me lo recomendó hace unos pocos días y no pude resistir la tentación de contar mi historia. Trabajo para una compañía de mensajería y generalmente estoy entregando paquetes por todo el país que generalmente llegan al exterior. Nunca tuve la suerte de casarme o de que alguna mujer se enamorara de mí, ya que vivo solo y no hay nadie que me espere en casa. Así que creo que es el trabajo perfecto para mí. El viajar tanto me hace olvidar de muchos infortunios que he tenido, así como los sueños que jamás llegué a cumplir. Pero bueno, no vine aquí a deprimirlos con mi desafortunada vida, sino a contarles lo que quizás fue la situación más peligrosa que jamás viví. Recuerdo que en esa ocasión estaba por romper mi propio récord y cumplir un mes entero viajando. Siempre he estado a pocos días de cumplirlo, pero esta vez estaba muy seguro de que podría alcanzarlo. Probablemente no es algo de lo que estar orgulloso, pero ese tipo de cosas son las que me ayudan a mantener mi salud mental. A pesar de que estaba por romper mi propio récord, la verdad es que no había descansado apropiadamente durante todo el mes, así que estaba totalmente agotado. Había cumplido a cabalidad con todas las entregas y llevaba tiempo de sobra para cumplir con la última, por lo cual decidí detenerme en una parada de descanso un poco temprano y dormir bien toda la noche. Sin embargo, en cuanto llegué al lugar, noté que un camionero que ya se estaba yendo tiró algo al suelo. Si no lo hubiera visto, simplemente hubiera creído que se le había caído, pero no fue así. Su intención de tirar eso era demasiado clara, y me pareció escucharlo decir algo como que por fin se deshacía de esa cosa o algo por el estilo. La verdad es que estaba un poco lejos, pero estoy bastante seguro que lo que dijo estaba relacionado. No bastándole con esto, en cuanto se subió al camión, se aseguró de que las llantas de este pasaran por encima de ese objeto rectangular que había tirado antes al suelo. En cuanto yo estacioné, no pude resistir las ganas de saber qué era lo que había tirado en el suelo, por lo cual me bajé del camión y fui directo hasta ese punto. Quizás lo que había ahí ya había sido aplastado por ese camión de antes, pero al menos podría saciar mi curiosidad por saber qué era. No demoré mucho hasta llegar a ese punto, y para sorpresa mía, parecía un pequeño libro con la fachada de cuero, algo así como una agenda o un diario.
Imagino que ustedes saben qué es de lo que estoy hablando. Lo levanté del suelo y en la parte de atrás decía algo muy escalofriante. El nombre de una mujer, que imagino que fue la dueña original de ese pequeño libro. Pero también había una clara advertencia. Cualquiera que se atreviera a ver el contenido de ese libro quedaría marcado con una maldición. No creí eso ni por un segundo, y simplemente me llevé aquel libro conmigo. De hecho, pensé en mirar el contenido de este después de darme una buena ducha con agua caliente en cuanto llegara a la habitación, y así lo hice. Pero en cuanto abrí aquel pequeño libro, todo lo que vi fueron símbolos extraños que jamás en mi vida había visto. Además de eso, todo estaba claramente hecho a mano, lo que reafirmaba mi teoría de que ese libro era alguna especie de diario, y no podía parar de preguntarme qué es lo que había hecho que aquel tipo lo tirara al suelo con tanta ira. Así que decidí guardarlo en caso de que alguien llegara a buscarlo. Debo decir que, a pesar de no entender nada, los dibujos que había ahí eran algo, cuando menos, escalofriante. Habían dibujos de partes del cuerpo mutiladas, así como de alguna cabeza de algún animal. Y aunque no podía entender nada de lo que decía el libro, estaba bastante seguro de que eso hablaba de alguna especie de receta que llevaba lo que mostraban los dibujos. Estuve hojeándolo el tiempo suficiente, pero estaba ahí para descansar, por lo cual me detuve en cierto punto de la noche, lo dejé sobre el escritorio y me fui directo a dormir. Pero, no lo sé, sucedieron demasiadas cosas extrañas luego de eso. Lo primero fue que la ventana de la habitación se abrió de forma escandalosa y estrepitosa. Esto me sacó de mi sueño de inmediato y me levanté muy asustado. Parecía como si el viento hubiera hecho que se abriera repentinamente, pero me parecía extraño que esto le pasara a esa ventana, pues estaba bastante seguro de que cuando la cerré, le puse el seguro. Eso no fue lo único. Después del pequeño incidente de la ventana, me pareció que en el interior de mi habitación había una figura de pie observándome, pero en cuanto encendí la luz, me di cuenta de que en realidad no había nadie ahí. No tenía sentido que estuviera pasando aquello, pero la extraña figura seguía ahí en cuanto apagaba la luz. Así que para sentirme seguro, dormí con la luz encendida. Luego de esto, en cuanto estaba quedándome profundo de nuevo, sentí que la sábana con la que me estaba abrigando fue arrebatada violentamente. De inmediato abrí los ojos y miré en cada rincón de la habitación, pero lo único que pude ver fue la sábana tirada en el suelo. La levanté y volví a abrigarme un tanto preocupado por la situación, y en cuanto volví a dormirme, esta vez no hubo ninguna interrupción más. Sin embargo, el panorama de la mañana siguiente no era demasiado alentador. Todo dentro de la habitación estaba hecho un caos. Era como si un huracán hubiese pasado mientras yo dormía. Y lo más preocupante es que amanecí con la sábana que se suponía que debía abrigarme enrollada alrededor de mi cuello, como si fuera alguna horca o algo así. El lugar donde estaba no era un hotel, era una simple parada de descanso, y tendría que organizar todo antes de irme, o tendría que pagar alguna multa por dejar todo tan desordenado, lo cual me tomó más tiempo del que yo esperaba, porque de alguna extraña forma que no podía explicar, me sentía más agotado de lo que estaba cuando me dormí. En cuanto terminé de organizar, recogí todas mis cosas, incluyendo aquel libro, y pasé por la recepción para pagar. En cuanto me dirigí hacia el lugar donde dejé estacionado mi camión, me encontré con una mujer que parecía ser una aseadora que se quedó mirando fijamente el pequeño libro que yo tenía en mi mano. Ella solo me dijo una palabra: «Quémalo». Y sin yo entender lo que ella quería decirme, simplemente se fue.
Yo también seguí con lo mío. Llegué hasta mi camión y me fui del lugar. Pero esta vez, en vez de guardar el libro en la guantera o algo así, lo puse en el asiento del pasajero. Durante todo el día, escuchaba susurros de extraños en mi oído. Cuando pasaba un auto delante de mí, escuchaba voces que me decían que pisara el acelerador y que lo estrellara. O cuando pasaba por alguna carretera con algún acantilado, las voces me decían que acelerara y que tirara el camión por el acantilado. Lo más extraño de todo esto es que cuando escuchaba estas voces, sentía el impulso y el deseo de hacerlo. Afortunadamente mi sentido común aún funcionaba correctamente y supe detener mis intenciones de hacer tal cosa. Sin embargo, a medida que pasaban las horas durante el día, no podía evitar preguntarme de dónde rayos salían esos pensamientos tan oscuros y peligrosos. Realmente pensé que la situación iba a mejorar con el pasar del tiempo, pero en cuanto llegó la noche, todo empeoró. Las voces ya no eran susurros, eran gritos, y los deseos e impulsos que sentían no eran solamente de tirarme por un precipicio o de estrellar a otro vehículo, sino que eran de estrellarme con cualquier cosa: un árbol, una casa, un edificio, un muro o lo que fuera. Creo que fue llegando a eso de las 11 de la noche que lo único que escuchaba era gritos que decían que acelerara. Todo se volvió tan incontrolable que en cierto momento y sin darme cuenta, la velocidad a la que iba era de unos 120 kilómetros y seguía aumentando. Creo que no necesito explicar lo peligroso que es conducir a semejante velocidad. Pero además de esto, sentía que el aire al interior de la cabina era exageradamente escaso, al punto en el que me costaba demasiado esfuerzo respirar. Estaba perdiendo la concentración y lentamente el conocimiento. De inmediato, pisé el freno y salí del camión, pero debido a que se me estaba acabando el aire, simplemente abrí la puerta como pude y caí al suelo. Afortunadamente no me golpeé la cabeza, pues el camión era grande y la distancia hacia el suelo no era corta, pero sí me llegué a lastimar mi brazo izquierdo. En cuanto salí del camión, realmente se sintió como cuando se te está acabando el aire debajo del agua y sales a tomar aire. Pero debido a que estaba a punto de perder el conocimiento, la violenta tos que vino con esto hizo que me ardiera la garganta. Fue ahí cuando descubrí que las extrañas voces venían del interior del camión y aún más de aquel extraño libro. En ese momento, recordé lo que me dijo la anciana en aquella parada de descanso, y fue ahí cuando lo entendí. Si quería tener paz, debía quemar ese libro. Ahora cobraba sentido el por qué ese tipo de antes había llegado al extremo de dejarlo tirado ahí, e incluso pasarle las llantas del camión por encima. En ese momento estaba demasiado claro lo que debía hacer, así que apresuradamente tomé un bidón lleno de gasolina y un encendedor que siempre cargaba conmigo. Luego tomé el libro. Este se sentía pesado y frío. No podía llevarlo demasiado lejos de donde me encontraba, así que simplemente lo tiré al suelo y ahí, a un lado de la carretera, vacié todo el bidón de gasolina y rápidamente encendí el fuego. En cuanto el libro empezó a incendiarse, recuerdo vívidamente que lo primero que pasó es que escuché un grito desgarrador de una mujer. Y luego de esto, el fuego se avivó muchísimo más de lo que esperaba. Las llamas incluso llegaron a ser más altas que yo, y eso que yo mido 1,85 metros. Inmediatamente me alejé, pues el calor era insoportable. Pero esto no fue lo más extraño. Lo más extraño fue que aquel libro no se quemaba. Podía verlo encendido en fuego, pero estaba intacto.
Y así permaneció por un largo rato. No llegó a quemarse sino hasta 1 hora después. Lo bueno de todo esto fue que el resto del viaje transcurrió con normalidad y no me han vuelto a pasar cosas extrañas después de eso. Todavía hoy me impresiona que realmente existan objetos malditos. Supondré que aquel libro pertenecía a alguna bruja o algo así, pero eso ya no importa. El caso es que jamás volvería a tener algo que ver con ello, y después de esos sucesos, creo que quedé algo traumado, y desde entonces no he vuelto a levantar nada que encuentro tirado en el suelo, y mucho menos en la calle. No quiero volver a vivir una situación así, por lo cual ni siquiera cuando encuentro dinero tirado en el suelo soy capaz de levantarlo. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. A veces algo aparentemente inofensivo puede llegar a resultar increíblemente peligroso. Esto ha pasado mucho en la naturaleza con animales, objetos o incluso con personas. Y es por eso que siempre debes estar alerta si no quieres que algo como lo que me pasó te ocurra a ti. Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial a toda la comunidad de este canal. Buenas noches y espero que se encuentren bien. Mi nombre es José Javier Morales. Tengo 45 años y soy un camionero independiente desde ya hace algunos años. No diría que trabajé duro para estar donde estoy, porque la verdad es que estaría mintiendo. Para ser totalmente honesto, las cosas simplemente se dieron. Y si puedo presumir de algo en ese proceso, es que supe aprovechar las oportunidades en cuanto llegaron. Y la verdad es que no me ha ido mal. Tengo una buena cantidad de clientes. No tengo que viajar demasiado, pues la mayoría de los trabajos que hago son dentro de la ciudad. Y la verdad es que no gano una mala cantidad de dinero. De hecho, actualmente gano casi el triple de cuando era un simple empleado de una compañía a la que no le importaba. Me causa mucha gracia las vueltas que da la vida, pues ahora, incluso la compañía para la que trabajaba está en mi lista de clientes, pero eso es una historia para otra ocasión. Esta vez vine a contarles un pequeño pormenor que tuve con un cliente fortuito, pero si de algo estoy seguro, es de que jamás voy a volver a trabajar con ese tipo de personas. El dichoso cliente era un museo de la ciudad. No era demasiado grande, y según sé, una compañía lo compró o algo así. El caso es que todas las exhibiciones que tenían estaban siendo trasladadas al Museo de Historia Natural de la ciudad, y el edificio iba a ser utilizado para otra cosa. El día en el que me contactaron al teléfono, sonó varias veces. No quise contestar porque estaba muy ocupado, pero quien sea que estuviera llamándome, era demasiado insistente. Así que efectivamente fui obligado a contestar, a menos que quisiera que el teléfono sonara durante todo el día. El sujeto que habló conmigo, que se suponía que era el exdirector del museo, me pidió que lo ayudara a transportar unas exhibiciones que la compañía de transporte que contrataron no quiso llevar. Este solo hecho me parecía demasiado extraño, pero me estaba ofreciendo el doble de lo que normalmente cobro, así que no pensé demasiado en ello y acepté. Al día siguiente estaba puntual a la hora a la que me citaron. Me parecía extraño que fuera a las 8 de la noche cuando ya había oscurecido, pero con la cantidad de dinero que era, no iba a quejarme. Según lo que me dijeron, lo que yo llevaba era demasiado importante, y no querían arriesgarse a que tuviera algún accidente y que se averiara en las exhibiciones. Sonó lo suficientemente lógico para mí, pero las preguntas regresaron en cuanto vi que estaban subiendo un cajón que estaba totalmente sellado. Me respondieron que eran unas tablas de piedra muy antiguas y que tenían una escritura muy importante. Me dijeron expresamente que los sellos de la caja no podían romperse bajo ninguna circunstancia.
No sé si es porque no confiaban que yo no pudiera cumplir con el encargo o algo así, pero el caso es que la persona que me llamó para contratarme se fue conmigo en el camión, lo cual, en vez de ponerme nervioso, me tranquilizó, pues la verdad no tendría que informar de cada cosa que pasara, sino que si llegaba a pasar algún imprevisto, el cliente podría verlo. A pesar de esto, debo admitir que sí fue un tanto molesto que este sujeto estuviera todo el tiempo pidiéndome que bajara la velocidad, que no tomara ciertas curvas o que evitara los baches de la carretera. Entiendo que estuviera preocupado, pero el tipo era un dolor en el trasero. Sin embargo, a medida que avanzábamos, había cosas que me comenzaban a parecer muy extrañas. Primero, el intenso olor a azufre que empezó a inundar la cabina de mi camión. Yo le pregunté varias veces al sujeto si había montado algo que pudiera oler así en el camión, y todas las veces que le pregunté, me dijo que no. El olor era tan insoportable que no pude resistirme a detener el camión y bajarme a revisar qué es lo que estaba pasando, y el sujeto también me ayudó. Sin embargo, por más que buscamos, no pudimos encontrar nada, y todo lo que pudimos hacer para mitigar el olor fue dejar los vidrios de las ventanas abajo y rociar alcohol periódicamente dentro de la cabina. Sin embargo, el extraño olor era solo el principio de lo que pasaba, pues un rato después de aquello, empezamos a escuchar como si algo se estuviera moviendo en la parte trasera del camión. No era un movimiento normal. Sonaba más como si algo se estuviera moviendo violentamente, tanto que, incluso en cierto momento, sentí como si el camión comenzara a sacudirse de un lado a otro. Honestamente, me pareció un poco tedioso volver a detenernos para revisar lo que estaba pasando, pero el sujeto no tardó en comenzar a pedirme que me detuviera, mientras decía que debíamos revisar que los sellos de aquella caja no se hubieran roto. Una y otra vez me pregunté el por qué se veía tan nervioso, pero era el cliente y había pagado muy buen dinero, todo por adelantado, así que simplemente no podía negarme. Un poco molesto me detuve, y el sujeto se bajó apresuradamente a revisar la parte de atrás, y tuve que acompañarlo, pues era yo quien tenía las llaves del candado. En cuanto abrí, el tipo entró apresuradamente, y unos segundos después, lo que se escuchó fueron los gritos de él. Inmediatamente me subí al camión para verificar rápidamente lo que había ocurrido, y ahí encontré el sujeto tirado en el suelo y babeando sobre el piso del camión. Intenté levantarlo, pero no tenía caso. Era como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Y en ese momento, no pude evitar mirar en la dirección de aquella caja que se suponía que estaba sellada. Y ahí me di cuenta que la parte delantera estaba completamente descubierta. Era como si hubiera sido arrancada. Y enseguida vi 2 tablas de piedra ahí con una escritura dorada. No podía entender el lenguaje de estas escrituras, y en cuanto menos lo pensé, simplemente me encontraba conduciendo el camión de nuevo. Estaba muy confundido. Seguía conduciendo mientras me preguntaba cómo demonios había regresado a la cabina y dónde estaba el sujeto que me acompañaba. Y de inmediato y sin avisar, un camión de basura se estrelló conmigo de frente. En ese mismo instante me desperté. Estaba de nuevo en la parte trasera de mi camión, acostado en el suelo y babeando vergonzosamente. El sujeto ya se había despertado y le había puesto una manta a esas tablas de piedra para evitar que las viéramos. Inmediatamente yo me levanté asustado y le pregunté qué rayos había pasado. Y él me respondió con un poco de temblor en su voz que estas tablas de piedra eran un objeto ritual de una civilización antigua para poner a prueba la mente de sus mejores guerreros, y al verlas directamente, algunas personas podían ver su peor miedo hacerse realidad.
Otras podrían ver la muerte de un ser querido. O en mi caso, ver el momento exacto de tu muerte. En general, aquellas visiones podían variar de persona a persona, pero lo cierto era que esas tablas tendían a quebrantar la mente de cualquier persona que las mirara directamente. Una y otra vez le pregunté por qué tenía algo tan peligroso en un museo, y realmente no quería tener nada más esa cosa en mi camión. Pero ya estábamos cerca de llegar a nuestro destino. Sin embargo, tanto él como yo estábamos tan conmocionados con lo que vimos que tuvimos que quedarnos ahí esperando a que nuestros cuerpos dejaran de temblar. En un momento, y para calmar los ánimos, quise preguntarle al tipo qué le habían mostrado las tablas, pero justo en el momento en el que pensé lo que me habían mostrado a mí, el momento exacto de mi muerte y de una forma tan repentina, supe que era mejor no hablar de ello. Después de un buen rato sentados y sin decir una palabra, ambos logramos recomponernos medianamente. Yo manejé el camión con las manos pegadas al volante y temblando de cuerpo entero. Iba a la mínima velocidad que podía, siempre pensando en aquella visión. El sujeto que me acompañaba no dijo nada, pues noté que también estaba sumergido en sus pensamientos. De alguna manera logramos llegar a nuestro destino, y después de ese día, no pude volver a manejar por un mes entero, pero luego pude recomponerme. Creo que aprendí a aceptar el momento de mi muerte. A todos nos tocará eventualmente. Así que después de estar en terapia por mucho tiempo, decidí no pensar demasiado en ello. Lo único que sé es que jamás volví a aceptar trabajos que tuvieran que ver con un museo, no importa cuánto me ofrecieran.